Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión organizada por Talentia y People Matters. Mi nombre es Laura Useros y soy la responsable de marketing de Talentia. Para aquellos que no nos conozcáis, deciros que Talentia es un proveedor internacional de soluciones software para la gestión de personas. Llevamos alrededor de 30 años en el mercado, pues ayudando a las compañías a digitalizar el ciclo completo de vida del empleado en las organizaciones. En la sesión de hoy lo que o donde nos vamos a focalizar es en la equidad de género, cómo desde el punto de vista de la tecnología podemos impulsar desde recursos humanos pues políticas de recursos humanos sostenibles y lo más equitativas posibles para todos. Para ello me acompañan Beatriz Ardit. Beatriz Ardit es directora de People Matters. Buenos días, Beatriz. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Miguel Donet, Pre-Sales Manager de Talentia Software. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días, Te Laura. tenemos Buenos por días, aquí. Beatriz. Buenos días a Buenos todos. días. Deciros que, bueno, en una primera parte del webinar, Beatriz nos contará la importancia y el impacto que tiene el disponer de la información y de la calidad del dato, ¿no? Para poder cumplir con la actual normativa de igualdad y con la nueva legislación que viene de Europa. Y en una segunda parte del webinar, Miguel nos mostrará de forma más visual y más práctica algunos procesos reales de recursos humanos y entonces a través de cómo la tecnología puede ayudarnos pues a crear esas políticas más equitativas para crear, no solo cumplir con la normativa, sino también intentar crear un entorno lo más inclusivo posible dentro de las organizaciones. Antes de darte paso, Beatriz, deciros que tenéis a vuestra disposición un chat y a lo largo del webinar podéis hacernos llegar cualquier consulta o duda que tengáis y al finalizar el webinar daremos respuestas a todas ellas. Sin más, te doy paso, Beatriz, y nos vemos al finalizar el webinar. Gracias. Pues muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy es el momento en que con Talentia vamos a contextualizar un poco pues, todo lo que es las exigencias de la actual normativa en materia de igualdad de género y también las novedades legislativas que nos vienen. Los Reales Decretos 901 y 902 significaron un punto de inflexión en lo que era la gestión de la igualdad y los requerimientos legales para la empresa española, pero también ha significado una legislación muy novedosa dentro de lo que es el entorno de la UE. Yo creo que todos conocemos y además es algo que me están transmitiendo muchos clientes que trabajan en empresas internacionales con compañeros en distintos países de la Comunidad Europea, y es que ahora en igualdad España es una best practice en cuanto a la gestión. ¿Qué es lo que pasa? Que bien es verdad que la implantación de estos reales decretos ha significado muchos esfuerzos para la empresa española. No solamente desde el momento que ocurrió, que si nos acordamos, pues bueno, estábamos todavía no en plena pandemia, pero seguíamos en pandemia, y además esfuerzos de índole económica, porque había muchos requisitos que no había ese conocimiento, ese know-how en la empresa, por ejemplo, todo el tema de sistemas de valoración de puestos de trabajo, que se tuvo que acudir a externos, y luego esfuerzos de tiempo y de dedicación para buscar la información para cumplir los requerimientos legales. Ahora el tener información de calidad se convierte en una exigencia básica para dar respuesta a estos requerimientos. Yo creo que entre los asistentes he estado viendo que hay buenos amigos con los que hemos estado trabajando juntos, y os diré que seguramente me lo han oído decir ya desde el año 2020. Anunciábamos que la igualdad no es que haya venido para quedarse, es que se ha convertido en un proceso más de gestión de personas.
La única diferencia con otros procesos es que este proceso es auditado por externos como son los sindicatos, como es la administración, como lo vamos a ver, y con la transparencia que se está dando a nuestra gestión también por la sociedad en general. Tengo 10 minutos, por lo tanto, ¿cómo he ordenado esta intervención? Vamos a hacer un repaso sobre la normativa que tenemos y lo que nos viene, y luego las implicaciones que tiene el tener o no tener buena información para la gestión de la igualdad en la empresa. Entonces, si me podéis pasar a la siguiente slide. Sí, por favor, la siguiente. Bueno, lo primero de todo es que tanto la normativa española que tenemos actualmente como la que llega desde Europa tienen una fuente común, y es unas recomendaciones que hizo la Comisión Europea en el año 2014. En base a esas recomendaciones, España actualizó la Ley de Igualdad con los 2 reales decretos, el 901 y el 902. Y en base a esas recomendaciones también, Europa, el Parlamento Europeo ha aprobado la Directiva Europea de Igualdad y Transparencia Retributiva. ¿Por qué? Porque Europa sigue pensando que la igualdad retributiva sigue siendo un reto para todos los países miembros de la Comunidad Europea. Si analizamos las diferencias entre lo que tenemos en España y lo que va a llegar, lo que vemos es que tenemos diferencias en algún caso sustanciales. En cuanto a los sistemas de valoración de puestos, que nosotros ya los tenemos totalmente implantados en lo que es la empresa española para dar respuesta a la normativa de igualdad, siempre hasta ahora el problema que hemos tenido en muchas comisiones negociadoras de planes de igualdad es que la parte social decía o demandaba que teníamos que contar con su aprobación en el sistema de clasificación o el sistema de valoración implantado, diseñado e implantado. La empresa y sobre todo los abogados que nos acompañaban pues han defendido que no era así. Lo que sí es cierto es que lo que tenían que aprobar la parte social era la auditoría salarial, que formaba parte, como bien sabéis, del diagnóstico de igualdad. O sea, que al final se convertía en la pescadilla que se come la cola. Es decir, si yo la auditoría salarial la tengo que hacer fundamentada en el resultado del sistema de valoración de puestos de trabajo que he implantado, si no me aprueban la auditoría salarial, porque no están de acuerdo con el sistema de valoración de puestos de trabajo, pues al final tengo que entrar a hablar con ellos del sistema de valoración de puestos de trabajo. Con la nueva directiva de próxima transposición, a mí lo que me preocupa es que habla, igual que tenemos en España, de un sistema de valoración con criterios acordados con la representación legal de las personas trabajadoras, cosa que nuestra legislación, el 902, no habla. Entonces, aquí tendremos que estar a la espera de cuál va a ser la transposición del Gobierno de esta directiva. Un tema relevante es que hasta ahora, y en base al Real Decreto 6/2019, que fue el que puso en marcha la obligación de que tuviésemos que hacer registros retributivos y entregarlos a la representación legal de las personas trabajadoras, aquí la exigencia era que en las medias globales de los salarios de mujeres contra hombres, si estos eran superiores al 25%, es cuando teníamos que entrar a explicar que no obedecían a cualquier sesgo de género. En la nueva legislación, lo que viene es algo muchísimo más exigente, y es que por cada nivel de valoración de puestos de trabajo, por cada nivel de contribución, como lo queréis llamar, en algunos casos se llaman grade, en otros position class, en otros niveles de contribución, ahí lo que vamos a tener que justificar son las diferencias de un 5% o mayores.
esto cambia mucho la cosa, porque igual que la justificación que teníamos de esas diferencias en términos globales, de salariales globales, podían obedecer mucho al reparto de hombres y mujeres en la organización, es decir, hombres que estaban en posiciones de mayor responsabilidad y por lo tanto mucho mejor pagados, hacían que tuviésemos esa diferencia global superior. Sin embargo, ahora, al acotarlo a por cada nivel de contribución, va a tener que ser mucho más exacta la demostración y sobre todo que es muy fácil llegar a ese 5% o más de diferencia. En cuanto a la auditoría salarial que ya tenemos en nuestro ordenamiento, la nueva legislación lo que nos pide es que si no somos capaces de justificar esas diferencias de un 5% o más, tendremos que entrar a una evaluación conjunta con la representación legal de los trabajadores. Que esto está muy lejos de lo que estamos haciendo ahora mismo en la auditoría salarial. Luego, por otro lado, llegan también alguna exigencia más con respecto a la transparencia retributiva. Nosotros hemos tenido hasta ahora con el Real Decreto 902 dos exigencias, que sería el registro retributivo que entregamos a la representación legal todos los años y que, como también forma parte del diagnóstico de igualdad, lo entregamos también a las comisiones negociadoras de los planes de igualdad. Y luego, por otro lado, también tenemos otro tema de transparencia que ha sido el registro del plan de igualdad en el REPCON, de tal manera que cualquier persona tiene acceso a los planes de igualdad de nuestras empresas. De cara a la nueva legislación, nos encontramos con varios asuntos relacionados con transparencia. Por un lado, vamos a tener que dar información a nuestra plantilla anualmente de que ponemos a su disposición la información salarial, la suya, junto con la media de su nivel de agrupación de puestos de trabajo. Y también vamos a tener que informar a nuestras personas de los criterios que tenemos de gestión salarial, es decir, del qué criterios utilizamos para determinar el salario y qué criterios tenemos para la progresión salarial, es decir, para hacer los incrementos salariales, los incrementos por promoción y demás. También se va a crear un organismo, se va a delegar en uno de los organismos existentes la obligación de informar sobre determinados aspectos de brecha salarial. Esta información también va a tener carácter público, al igual que pasa ahora mismo con los planes de igualdad. Entonces, ¿qué tipo de información vamos a tener que informar? Pues de la brecha salarial total, la brecha salarial por cada nivel de agrupación de puestos de trabajo, diferenciada entre salario fijo y otro tipo de salario basado en otros componentes salariales y de carácter variable, el porcentaje de hombres y mujeres que tenemos en cada cuartil de banda salarial y creo recordar que nada más. Y luego, por último, vamos a tener que insertar en todas nuestras demandas de empleo el nivel salarial, el salario o cuanto menos el rango salarial de los puestos que estamos demandando. Bien, como vemos, aquí cada vez es decir, ya empezábamos con una legislación pues, bastante exigente y ya lo que viene de Europa es una vuelta de tuerca a esta exigencia. Entonces ahora nos encontramos con que cada vez vamos a depender muchísimo más de poder demostrar que realmente llevamos una gestión en nuestros procesos de personas exenta de sesgos de género. Y parte de esa gestión va a pasar por el manejar muchísima información de nuestra plantilla. Miguel, si puedes pasarme, eso es. Por lo tanto,
Ahora, en cuanto a cumplimiento normativo, cuando vamos a hacer los diagnósticos de igualdad, tenemos que hacer tenemos que manejar un montón de indicadores. Yo creo recordar que el otro día alguien en el equipo me decía que había calculado que había como 80 indicadores o más que teníamos que insertar en los diagnósticos de igualdad. Al igual pasa en las auditorías salariales y en los registros. Y además aquí hay un tema importante y es que para que realmente podamos demostrar que no hay discriminación en los salarios, tenemos que reconvertir todos los salarios, los tenemos que normalizar a jornada completa y anualizar. Y eso está siendo un dolor de cabeza para las organizaciones. Por otro lado, todas las implicaciones que va a tener la transparencia salarial van a significar que vamos a tener que manejar un montón de datos referidos no solamente para proporcionar esa información a ese organismo, sino que también para demostrar ante posibles demandas de trabajadores que no hay discriminación. Y luego para gestionar todo lo que es la actividad de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los planes de igualdad. En la gestión de la igualdad, las repercusiones que tienen las empresas es que hay, lo que estamos viendo desde People Matters es que hay esfuerzos de verdad que calificados de titánicos para obtener la información, para justificar con criterios objetivos las diferencias. Necesitamos históricos, necesitamos un montón de información que está muy ligada a lo que es el proceso de gestión salarial, como son las evaluaciones de desempeño, para poder demostrar que esos incrementos salariales están fundamentados en el resultado de las evaluaciones del desempeño. Por otro lado, también para poder adoptar determinadas medidas para gestionar la igualdad. Es decir, hay medidas que son significativas y que pasan por tener unos buenos cuadros de igualdad que podamos reportar a todas las áreas organizativas, a todos los directores de esas áreas, para que la toma de decisiones tenga en cuenta la distribución de género en nuestras compañías. También tener informaciones, cuadros de mando, que tener información base pues para la selección, para la promoción, de tal manera que podamos cumplir todas las medidas que ponemos en los planes de igualdad en cuanto a que se incorpore o promocione en igualdad de condiciones aquellas personas del sexo más representado en esas posiciones. Como veréis, tenemos un montón de demandas de información para poder gestionar la igualdad. En cuanto a la información que será importante para el cumplimiento y la gestión salarial, os decía ya que el tener buenas herramientas que nos proporcionen buenos datos va a ser esencial, porque nos va a facilitar mucho normalizar los salarios, porque vamos a poder empezar a registrar información esencial para justificar por qué las mujeres en determinadas posiciones están cobrando menos que los hombres. Me estoy refiriendo, que esto no lo tiene casi ninguna empresa, es el poder registrar la fecha de alta en el puesto, de tal manera que podamos demostrar que tiene menos antigüedad en el puesto y que por eso está en los niveles de entrada de la banda salarial. El poder jugar con todo lo que es posición en las bandas salariales y con las evaluaciones de desempeño, con la antigüedad en el puesto y demás. Y también pues todo lo que era referido, que ya me he adelantado, que eso es muy normal en mí, que me adelante a lo que voy a decir luego, los incrementos según la evaluación de puestos de trabajo. Entonces, algunas implicaciones que tiene la falta de un buen sistema de información, bueno, pues son varias, son muchas más. Seguro que los que me están oyendo se les ocurren muchas más, pero yo he visto como las más importantes es la falta de productividad que tenemos en nuestras áreas para buscar los datos, la dificultad para justificar las situaciones y las diferencias salariales, la pérdida de oportunidad de una gestión extendida de la gestión de la igualdad dentro de mi compañía, la conflictividad laboral, es decir, si yo no puedo proporcionar a la parte social todos los datos que me está exigiendo la normativa, al final lo que está ocurriendo es que la parte social está yendo a las inspecciones de trabajo. Al igual, lo que puede ocurrir
es que tener decisiones negativas en los tribunales en tanto cuanto yo no pueda demostrar que no hay discriminación de salario. Porque aquí también una cosa que no he comentado, pero que creo que es muy relevante, es que en todos estos aspectos relacionados con la discriminación se invierte la carga de la prueba. De tal manera que no es el trabajador, trabajadora que me demanda el que tiene que demostrar esa discriminación, que soy yo como compañía el que lo voy a tener que demostrar. Por lo tanto, tengo que estar en situación de poder demostrar y de tener información suficiente y con la suficiente calidad para poder acreditar esa situación. Y por último, también puedo llegar a tener riesgos reputacionales, porque si al final no puedo demostrar que las diferencias salariales no obedecen a una razón de sexo, de un sesgo de género, al final puedo salir en los papeles porque los propios sindicatos son los primeros interesados en reflejar esta situación. Entonces, así que, pues a vuela de pluma, por decirlo de algún modo, así es como nosotros estamos viendo cómo tenemos la situación, cómo las empresas españolas están dando pasos agigantados para ponerse las pilas, para tener buenos sistemas de información y para, sobre todo, para anticiparse. Y yo creo que esto es fundamental. No se ve la parte de abajo de la slide, Miguel. Perdona, Beatriz, No se ve. la parte de abajo te Sí. refieres al cuadro azul. Bueno, al cuadro azul, porque realmente para nosotros lo fundamental es que la empresa española tome el control. Y tome el control significa el que se pueda anticipar para tomar medidas en todos estos aspectos y unas decisiones informadas. Y si yo no tengo datos, es muy difícil que yo pueda hacer esto. Y ya no me quiero meter en todo lo que es la aplicación de la IA predictiva. Es decir, yo puedo utilizar, si tengo buena información, al final yo lo que puedo hacer es, en base a mis históricos, puedo predecir cómo va a ser la gestión de la igualdad en años futuros. Puedo incluso entrar en proyectar escenarios para ver cómo los movimientos de la plantilla me pueden afectar a la brecha salarial. Puedo hacer un montón de cosas. Y por eso era muy importante pues, la sesión de hoy en cuanto a todo lo que nos va a explicar Miguel. Muy bien, pues gracias, Beatriz. Creo que es mi turno. Así es que bueno, vamos a pasar a la parte de tecnología. Yo, si nos importa, bueno, voy a quitarme la cámara para que gane protagonismo lo que vamos a ver, que como digo es más la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, desde la perspectiva tecnológica vamos a hablar, pivotando sobre estos 4 ejes que veis en pantalla. Beatriz ha hablado mucho sobre indicadores y efectivamente aquí la tecnología pues entra en juego claramente, pero cuando hablamos de igualdad de género no solo hablamos de indicadores y de demostrar qué estamos haciendo y cómo podemos estar mejorando, sino también hablamos de, bueno, a través de esa tecnología, favorecer la conciliación, que es un aspecto también importante en este tema que tratamos hoy, y en otros aspectos como, bueno, pues tener una transparencia pues, en la metodología que utilizamos para evaluar y también el incentivar la igualdad en oportunidades de carrera, el ser también de alguna manera transparentes en esas políticas salariales que obviamente bueno, están íntimamente relacionadas con estas oportunidades de carrera que vemos aquí. Entonces, bueno, empezando por el primer eje, que es el eje de los indicadores, bueno, pues al final la igualdad de género es un parámetro medible y es certificable, y a través de determinados instrumentos tecnológicos pues podemos analizar el compromiso de la organización con la igualdad de género, como la equidad salarial, oportunidades de carrera, como decíamos, políticas de soporte a la maternidad, conciliación de vida laboral y familiar, y todo con, bueno, pues con dashboards, digamos, cuadros de mando
customizables precisamente para dar cobertura y solución a esa cantidad ingente de KPIs que nos pide, que nos va a pedir las diferentes legislaciones, tanto europeas como la transposición a la legislación nacional. Y bueno, toda una serie de herramientas que nos faciliten también el compartir ciertas informaciones, también para precisamente dar soporte a esa, digamos, transparencia salarial a la que estamos obligados, vamos a estar obligados. Y, por supuesto, adelantarnos, tomar la acción, pasar a la acción y tomar medidas correctoras pues, bueno, sobre ciertos criterios. Entonces, bueno, vamos a ver algún ejemplo práctico. Estáis viendo ahora mismo, pues, la solución de Talentia. En este caso, pues, bueno, tiene una serie de indicadores, de paneles. En este caso también hablamos de la ESG, que también es, obviamente, el punto de partida de todo esto. Y en esa S de la ESG, la parte social, tenemos que demostrar que somos una empresa sostenible. Por tanto, hay una serie de indicadores, no solo en relación a brecha salarial o a paridad de género, sino en cuanto también a otros aspectos relacionados con la sostenibilidad. Estáis viendo un ejemplo en el que bueno, pues se han diseñado una serie de KPIs y que se pueden compartir, en este caso a través de una herramienta social dentro del producto, una red social profesional que permite muy fácilmente pues, crear un debate con ciertos usuarios específicos del sistema para bueno, pues compartir las analíticas y poder también dar opinión sobre ellas. Esto, como veis, pues abre un debate en el que hemos decidido compartir una serie de KPIs con ciertas personas y a partir de aquí vamos a generar pues una discusión, obviamente respetando la seguridad del producto y pues, con qué personas queremos compartir esta información. Esto es una idea para, por ejemplo, dar solución a la transparencia salarial. Pero hablando en concreto de la brecha salarial, y en concreto de la brecha salarial en este caso de género, aquí veis otro panel de ejemplo en el que podemos bueno, pues ver una serie de KPIs, como por ejemplo medidas de retribución, distribución de compensación promedio por sexos, auditoría salarial por macro concepto, y algo muy interesante como por ejemplo son los comparratios en función de las bandas salariales, pero poder, como comentaba también Beatriz, pues llegar al detalle de diferentes comparativas en función pues, de la valoración del puesto, digamos, pues, del tipo de posición, también de digamos, pues, las personas que están debajo de cada uno de estos comparratios y el poder ver cómo van balanceando los diferentes cálculos del comparratio. En concreto, además, podemos llegar a analizar el detalle de la justificación de la diferencia en la brecha salarial. En este caso estamos viendo, por poner un ejemplo, que aquí hay una brecha salarial importante con respecto, no tanto en cuanto a género, sino en cuanto a la banda salarial de Isabel, que es la persona que estamos viendo en el ejemplo, pero podemos navegar y ver también cuál es en este caso su evaluación, su performance rating y pasar a la acción. En este caso es una persona bien valorada a nivel de evaluación, pero con digamos, un comparratio muy bajo. Y en este caso podemos incluso desde aquí llegar al detalle de la ejecución de un proceso, en este caso de revisión salarial. Por tanto, a través de la tecnología podemos también pasar a la acción en este caso y tomar la iniciativa. Obviamente, un proceso de revisión salarial o de promoción salarial pues, requiere unos estudios previos y en este ejemplo podemos ver cómo el sistema, al tener el dato, nos puede rápidamente proponer un estudio de revisión salarial para Isabel, en el que nos define su banda salarial, nos define también su evolución salarial y nos lo puede comparar con la media también de la evolución salarial de la compañía o de su puesto o en función del estudio que queramos hacer. Bueno, este era el primer ejemplo que os queríamos contar, cómo la tecnología os puede ayudar desde la analítica del dato hasta el análisis del dato y también cómo podemos llegar a pasar a la acción. Pero como os decía también Laura al inicio en la presentación del webinar, no solo vamos a hablar de, pues de paridad de género en cuanto a salarios o en cuanto a KPIs, sino también cómo la tecnología nos puede ayudar, en este caso también a favorecer la conciliación para mejorar las condiciones y el ambiente de trabajo y favorecer el bienestar físico y mental de las personas, lo cual va a ayudar obviamente intrínsecamente a favorecer la imagen de marca de la compañía. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo en el que la tecnología os puede apoyar
a gestionar, en este caso, una herramienta básica para favorecer la conciliación como es el teletrabajo, ¿no? Obviamente muchas compañías ya hemos pasado a el trabajo híbrido, otras han vuelto al trabajo presencial, pero el teletrabajo está ahí para, digamos, para quedarse. Y bueno, pues a nivel de gestión, estamos viendo un ejemplo de un, digamos, pues un self-service, un portal de una persona que en este caso está solicitando desde su propia agenda la posibilidad de teletrabajar un día en concreto, independientemente, como digo, de las reglas que en cada compañía existan. En este caso ha enviado una petición o una solicitud de teletrabajo a su responsable y su responsable va a poder ver en un calendario consolidado del equipo, pues bueno, todas las digamos, interacciones en cuanto a cursos, festividades, vacaciones y también trabajo a distancia. Esto es importante también a nivel de prevención de riesgos laborales, como nos podemos imaginar, para tener el control de quién, por ejemplo, pues no está hoy físicamente en la oficina. Esto es un panel analítico del manager en el que puede ver en tiempo real qué personas están teletrabajando, quién no está hoy en la oficina y, bueno, aprovechando también, pues puede ver los número de días de teletrabajo por persona del equipo o solicitudes de teletrabajo. Esto es algo que el sistema muestra de forma automática, digamos, en función de esos procesos de petición en este caso, pues de teletrabajo. Esto, pues bueno, es una herramienta, como digo, que puede ayudar a esa conciliación. Con esto habríamos visto el segundo de los ejes que os quería comentar. Y bueno, el tercer eje, bueno, pues tiene que ver con procesos que ya estamos llevando a cabo en muchas organizaciones, otras todavía están empezando a ello, que es pues, bueno, procesos como la evaluación, ¿no? Pues, al final, digamos, la paridad de género, obviamente, pues también tiene que ver con la evaluación, con una transparencia, y esa transparencia se consigue con una mejora en la precisión y en clarificar los estándares que vamos a utilizar y, por tanto, aumentar la percepción de equidad. Eso, al final, es algo que se puede conseguir a través de ciertas herramientas para mejorar en nuestros procesos de evaluación. Por ejemplo, hacer evaluaciones 360, en la que hay una mayor, digamos, intervención de más personas. Hay procesos como, por ejemplo, la selección de pares en esa evaluación 360 que nos permite hacer un proceso transparente para elegir las personas que van a formar parte de esa evaluación. Hay procesos también como la evaluación masiva del equipo, en el que podemos ver en tiempo real, digamos, pues, precisamente cómo está quedando esa evaluación sin tener que esperar al momento de la calibración, que es otra de las herramientas que también se pueden utilizar para mejorar en esa equidad. Entonces, bueno, viendo un ejemplo real, varios ejemplos reales, estáis viendo ahora mismo el panel de un responsable de equipo en el que hay un proceso, en este caso por parte de Janet, que es la persona evaluada, en la que ella nos ha propuesto qué personas, qué pares quiere que formen parte de su evaluación. Entonces es un proceso que puede ser aprobado, modificado, de forma que en el momento que se consolide, la evaluación queda lanzada automáticamente a las personas que se han, digamos, propuesto para formar parte de esta evaluación. Esto ya sería una evaluación 360, en la que podemos ver diferentes evaluadores. En el ejemplo, pues hay una autoevaluación, una evaluación de responsable y evaluación por parte de una compañera. Y bueno, en este caso podemos también aprovechar la tecnología para evaluar desde múltiples perspectivas, soft skills, competencias específicas, objetivos, de forma que podamos tener la mejor foto posible o la más completa posible de la persona evaluada. Incluso el sistema nos puede permitir, la tecnología, pues tener un informe consolidado de todas las perspectivas por las que queremos, digamos, evaluar a las personas. Esto es, por tanto, un ejemplo de 360 apoyándonos en la tecnología, pero también, como os comentaba, hay otros instrumentos, como por ejemplo la evaluación del equipo. La evaluación del equipo, en este ejemplo, nos permite evaluar en una única pantalla a todas las personas digamos, a las que esta persona tiene que evaluar, que puede ser el equipo, pueden ser personas que están en un proyecto, pueden ser un mix, y podemos ver en pantalla y en tiempo real cómo va quedando la distribución de esa evaluación, incluso analizando también, como habéis visto, el detalle individual. Aquí podemos ver claramente de las personas evaluadas pues cómo está quedando la foto incluso antes de hacer la calibración.
que es otra de las herramientas que nos permite la tecnología para hacer una evaluación lo más equitativa y transparente posible. En este caso, el proceso de calibración, como estáis viendo, puede ser descentralizado también en la persona, digamos, encargada de hacer la propia evaluación, en el que le estamos proponiendo previamente pues, un target, un objetivo de distribución del colectivo y que tiene que calibrar para llegar a ese target, ese objetivo previo. Pero también la calibración, como estáis viendo ahora en el ejemplo, puede ser realizada de forma centralizada, es decir, una vez tenemos la evaluación hecha por parte de las personas encargadas de hacer esa evaluación, recibir el resultado de esas evaluaciones y desde, en este ejemplo como estamos viendo, la directora de Recursos Humanos, y apoyándonos en una previa definición del modelo de calibración, ver cómo está quedando esta evaluación en tiempo real y a partir de ahí tomar la decisión de calibrar, en este caso a través, como estáis viendo en la pantalla, de un tablero Kanban que nos permite arrastrar y soltar y ver cómo va quedando la foto, sin, obviamente, pues lo he hecho de una forma, vamos a decir, sin un estudio previo en este caso, como estáis viendo, la evaluación específica de la persona a la que vamos a cambiar, en este caso la evaluación a la que vamos a calibrar. Aquí estamos tomando la decisión de calibrar la evaluación de una persona del equipo para ir balanceando con el resultado esperado. Entonces, bueno, al final, en este tercer eje, lo que os queremos trasladar es que la tecnología os puede ayudar vía determinadas herramientas a hacer esos procesos de evaluación lo más equitativos, justos y transparentes posible. Y bueno, en el cuarto eje hablábamos también de incentivar la igualdad de oportunidades profesionales. Esto también entronca directamente con, bueno, pues con esa obligación de anticiparnos y planificar la adopción de medidas para la mejora de nuestras, digamos, KPIs y, por supuesto, pues esto engloba muchas más obligaciones. Al final, poder también pues, bueno, incentivar, en este caso, esa mejora y el poder también, de alguna manera, justificar las diferencias que podamos tener en la brecha salarial. ¿Esto cómo lo conseguimos? Pues bueno, también a través de ciertas herramientas que os propone o que os pone a disposición la tecnología, como las analíticas de las matrices del talento, los planes de talento, los mapas de talento, los planes de desarrollo para esos grupos de talento, la posibilidad de cubrir posiciones clave cuando hablamos también, obviamente, pues de la atracción del talento y bueno, la gestión de la formación de forma abierta, transparente, que incluso pueda ser realizada por el propio responsable o la propia responsable del equipo, incluso apoyándose también en inteligencia artificial, que ahora veremos también algún ejemplo de esto. Entonces, en el ejemplo práctico que estáis viendo, estamos viendo ahora mismo un panel en el que tenemos las analíticas de gestión del talento, podemos ver la distribución de talentos en la compañía, podemos también filtrar en función de posiciones, en función de esa valoración de puestos, en función de posiciones clave, podemos analizar en la perspectiva individual de cada persona, llegando, como veis, a tener KPIs individualizados para poder tener toda la información en el sistema. Ha hablado también Beatriz sobre la fecha de alta en la posición, pues tener, digamos, la foto completa de la antigüedad, el comparratio, la evolución salarial, la comparativa con respecto al salario en la compañía y el poder desde aquí, de nuevo, bueno, aparte de poder modificar y añadir nuevos KPIs en función de lo que nos vaya pidiendo la legislación, pues de nuevo poder pasar a la acción, como por ejemplo, pues tomar la iniciativa y añadir a la persona, en este caso a un colectivo, que lo hemos llamado en este ejemplo estrellas consistentes, que nos va a proponer una serie de acciones específicas para estas personas. Estas acciones específicas, vuestros grupos de talento, bueno, pues la tecnología os permite también definir cuáles son las acciones que, bueno, pues que se requieren, ¿no? para llevar a cabo este cambio. En este ejemplo estamos viendo un plan de sucesión, hablamos en este caso de un reskilling de cierto colectivo. La tecnología os puede dar también a través de la inteligencia artificial incluso las puntuaciones y el grado de, digamos, de preparación para suceder, por ejemplo, en este caso, un determinado puesto, pero también os propone o os permite, os da la plataforma para definir las acciones
correctoras, como el ejemplo que estáis viendo, pues el añadir algún curso de formación. Esto nos va a permitir también definir, como digo, paquetes, pero también nos va la tecnología a permitir tomar la acción por parte, por ejemplo, de las personas responsables de un equipo y poder de forma descentralizada y, digamos, liberando un poco, en este caso, el Departamento de Recursos Humanos de ciertas acciones, como por ejemplo, como os comentaba, el tomar la iniciativa de proponer ciertas personas o incluso inscribir directamente a ciertas personas de mi equipo a una determinada acción formativa. Esto lo puede hacer el responsable de un equipo, lo puede hacer, por supuesto, también la Dirección de Recursos Humanos, pero también, ver un pequeño ejemplo, la inteligencia artificial nos puede ayudar a tomar este tipo de iniciativas. En este caso, como veis en el panel de la derecha, se activa un chatbot al cual le podemos preguntar, por ejemplo, cuáles son los cursos sugeridos para una persona determinada del equipo, y el propio sistema nos puede proponer acciones formativas para cubrir los gaps, digamos, de la persona por la que estamos preguntando. Esto es un ejemplo muy, muy sencillito, es casi la punta del iceberg de lo que nos puede dar la inteligencia artificial, apoyándonos precisamente en toda la información que podemos trabajar a través de la tecnología. Entonces, también la inteligencia artificial nos puede ayudar bueno, pues a tomar determinadas acciones correctoras para mejorar en nuestra pues, equidad o paridad de género. Ya digo, no solo en aspectos salariales, sino en los 4 ejes que os acabo de comentar. Bueno, por no cargar demasiado la presentación, con esto acabaría mi parte, y de esta manera pues tenemos también un hueco para atender preguntas. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias también a Beatriz. Bueno, yo también, aprovechando que tenemos la presencia de Beatriz con nosotros, para concluir, o bueno, resumiendo, Beatriz, no sé si nos puedes contar un poco cómo desde People Matters estáis viendo esta situación, cómo las empresas españolas están asumiendo este tema, qué es lo que más está preocupando. No sé, ¿cuáles vuestras sensaciones desde People Matters? A ver, que pongo la cámara. No sé si ahora se me ve. Bueno, pues nosotros lo que estamos viendo en People Matters es que la legislación va por delante de la gestión en las empresas y que pues bueno, todavía hay demasiadas empresas con ese déficit de lo que es la base de gestión de personas, que es el tener un buen sistema de información. Y que, como os decía, y que tenemos enfrente pues algo que no para, que es la legislación, pero sobre todo que ahora en igualdad siempre vamos a tener a los sindicatos. Si no son los nuestros, son los de la administración. Y que la empresa se va a tener que poner las pilas. Es decir, es algo que no es en determinados momentos, que hay que gestionar en determinados momentos, sino que es algo que tienes que gestionar todos los años y que tienes que dar respuesta, y que además cada vez influye mucho más en todo lo que es las tendencias que tenemos en recursos humanos. Y me refiero, que también lo ha nombrado Miguel y es un punto importante, es el tema de sostenibilidad. Es decir, cada vez estamos más sujetos, por razones de negocio, a la transparencia y, por supuesto, a un cumplimiento normativo, ¿no? Y entonces eso es fundamental, que nosotros nos pongamos las pilas en este tema de cumplimiento normativo. Y luego también, no lo he nombrado antes, pero también hay otra normativa que afecta mucho a esto. Hoy nos hemos centrado en igualdad, pero también hay un derecho antidiscriminatorio nuevo que se refiere a la igualdad integral, no solamente por razón de sexo. Y ahora mismo, pues bueno, cualquier persona por otro tipo de condición, pues también te puede demandar por cualquier cosa, por discriminación por esa condición, por edad, discriminación salarial por edad, no haber promocionado por edad, y que vamos a tenerlo que demostrar y vamos a necesitar datos. Entonces, pues bueno, yo veo a la empresa que se está tratando de poner las pilas, pero que todavía
Todavía yo creo que nos queda porque Queda son mucho por hacer. muchas las exigencias que nos están haciendo. Mira, nos comenta una persona que nos acompaña que cuáles serían los 3 ingredientes que harían que mejorara la equidad en las empresas. Pues mira, ¿Qué yo destacarías? creo, menuda preguntita, pero yo creo, el tener unos procesos de gestión de personas dotados de herramientas que les proporcionen objetividad a la toma de decisiones. Ujú. Con ello me refiero pues a temas que hemos hablado hoy. Es decir, si yo dentro de mi proceso de incremento salarial lo fundamento en un sistema de evaluación del desempeño, al final los incrementos van a estar en función de los mejores incrementos estarán en función pues para los mejores desempeños, ¿no? Y además podré acreditar que es un sistema objetivo, sobre todo si desde recursos humanos todos los años también hacemos un control de ese proceso de gestión de desempeño y aseguramos que no hay un sesgo por cualquier tipo. Ya os digo que yo cada vez estoy ampliando mucho más la mente, no solamente a género, sino también a otras circunstancias de las personas. Otro ingrediente, la transparencia. La transparencia se vuelve en algo fundamental, es decir, yo tengo que transparentar mis procesos. Ya no solo la exigencia que vamos a tener de transparentar el proceso de gestión salarial, sino también todos mis procesos ante una demanda de discriminación en una promoción. Yo tendré mucho terreno ganado en la compañía si como sistema preventivo yo lo que tengo es transparentados todos mis procesos, todo el mundo sabe cómo funcionan los procesos, qué herramientas se utilizan. En el caso de las promociones, si se da transparencia a la cobertura de vacantes. Y el tercero, yo os diría que me habéis puesto difícil, comunicación. Una buena comunicación. Y sobre todo, comunicación y una vez más, y digo una vez más porque desde que empecé a trabajar yo hace muchísimos años, siempre situamos la gestión como un punto importante, la gestión de personas, el mando intermedio. Y siempre estamos con lo mismo, pero el mando intermedio tiene que conocer perfectamente todos los procesos de personas y fundamentalmente los elementos de recompensa, de tal manera que haya que fluya la comunicación, ¿sabes? Que haya una comunicación clara, que no siempre resulta que cuando son buenas noticias perfecto, pero si no es la caja negra de recursos humanos. Yo os diría a bote pronto esas 3 cosas. Objetividad, transparencia y comunicación. Resumir, ¿no? Vale. Bueno, para finalizar, y ya como, Miguel, una pregunta para ti, ya que está ahora tan de moda el tema de la inteligencia artificial, ¿qué podría ofrecernos la inteligencia artificial o cómo nos podemos beneficiar de ella para estos temas en la igualdad? Bueno, la inteligencia artificial es algo que va evolucionando muy, muy rápido. Es verdad que ahora mismo, por ejemplo, el chatbot que habéis visto es un chatbot, digamos, que requiere de tener una serie de interacciones creadas previamente, que obviamente pues también requiere de tener una serie de aprendizaje por el propio entrenamiento, vamos a decirlo así, del propio chatbot, para entender también el lenguaje natural. Pero eso es, digamos, la primera versión de los chatbots. Ahora ya estamos encontrándonos, y Talente también está trabajando en esa parte, perdón que ponga la cuña, en lo que es la inteligencia artificial, bueno, cognitiva o generativa, que es de hecho la que tiene en este caso ChatGPT. Y bueno, esa, digamos, nos va a llevar a algo superior, ¿no? Porque el aprendizaje de esos inteligencias artificiales va a ser algo más automático. Por ejemplo, si tú me preguntas algo que yo no entiendo, finalmente llegamos con el chatbot a través del lenguaje natural, que realmente esto era lo que me estabas preguntando, es otro que me habías preguntado, que yo no había entendido, en este caso, como digo el chatbot, me lo voy a quedar para entenderte la siguiente vez. Y eso es algo que es exponencial, ¿no? A nivel de interacciones con el chatbot. Pero eso en cuanto a la interacción. Después, ¿qué puede hacer? Prácticamente se le puede definir casi como un copiloto en el avión de los recursos humanos, ¿no? Porque te va a dar soporte, te va a proponer incluso acciones correctoras, le vas a poder pedir su opinión con respecto a, por ejemplo, los indicadores que
que estábamos viendo antes sobre la ESG, sobre la igualdad de género. Te va a poder dar digamos, un primer, vamos a decir, una primer sinopsis de lo que tienes, pero también te va a poder proponer cosas, como por ejemplo, ¿qué te parece si lanzamos una encuesta, en este caso pues de clima? Incluso te podría proponer las preguntas que deberías de hacer, obviamente, luego, ya digo, es un copiloto, luego Recursos Humanos decidirá si le hace caso o no le hace caso. Y eso es algo que está aquí ya. Talentia, de hecho, este año ya va a lanzar una versión de la inteligencia artificial, en este caso generativa, enlazando con ChatGPT, en este caso ciertas funcionalidades. Así es que, bueno, va a ayudar, desde luego que va a ayudar, y si te imaginas las cosas que se pueden hacer, yo he dicho algunos ejemplos, pero hay muchísimos más. Laura, tengo que añadir una cosa. Perfecto. Estaba en la mente, mi mente estaba en procesos, pero hay un tema para lograr la equidad que es fundamental y es un asunto cultural, la inclusión. Tener una cultura inclusiva. Si no tenemos una cultura inclusiva, no llegaremos a esa equidad. Perfecto. Inclusividad. Bueno, pues creo que ya hemos llegado al fin. Cualquier duda o consulta que sigáis teniendo, aquellos que nos estéis escuchando, pues nos podéis hacernos llegar las consultas a través del email, tanto bueno a Beatriz de People Matters como a nosotros, a Talentia. Y bueno, recibiréis aún así la grabación al webinar para que podéis volver a consultarlo cuando queráis. Y nada, os emplazo a otra próxima sesión que tengamos en breve para hablar sobre otros temas de recursos humanos. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias, Miguel. Y nada, y a todos los asistentes que nos acompañáis. Buen fin de semana. Muchas gracias. Adiós. Gracias a todos. Adiós. Chao. Adiós.